Bueno, 8 de la noche. Arranquemos, compañero. Listo, profe. Bueno, buenas noches, compañeros. La idea del día de hoy es hablar sobre ecografía en patología abdominal emergente. Vamos a hablar un poco de colecistitis, dilatación de vía biliar, hidronefrosis y apendicitis. Soy Francisco Ávila, residente de segundo año de la especialización de medicina de urgencias de la Universidad Javeriana y mi tutor, el doctor Carlos Castro. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la tabla de contenido, vamos a dar una breve introducción, hablar de un poco de la epidemiología del dolor abdominal que nos va a ayudar a contextualizar por qué la ecografía del POCUS abdominal nos va a servir bastante, definir algunas terminologías, hablar un poco de indicaciones, contraindicaciones, la preparación para el procedimiento, colecistitis aguda, hablar de la dilatación de la vía biliar, hidronefrosis, apendicitis aguda, algo de la evidencia y dar más breves conclusiones. Entonces, como introducción, sabemos que la ecografía en el punto de atención lleva la inmunología dirigida por el proveedor y la gestión clínica al lado de la cama del paciente. Es un tipo de examen de ultrasonido que responde a una pregunta clínica específica y es una extensión propia del examen clínico que puede cubrir diferentes regiones al mismo tiempo. El dolor abdominal es una de las principales quejas en los departamentos de urgencias y el POCUS nos ayuda pues, en el diagnóstico de estas patologías abdominales y en determinar la necesidad de más estudios o de imágenes o la de determinar si el paciente le vamos a dar egreso o no. Y el abdomen agudo sabemos que es un inicio repentino del abdominal que requiere atención médica inmediata y la alta prevalencia tanto del dolor abdominal como del abdomen agudo y su amplia gama de causas que nos vemos enfrentados día a día, desde enfermedades muy leves, no específicas, hasta enfermedades potencialmente mortales, pues son las que requieren un manejo cuidadoso en estos pacientes. Y digamos que un diagnóstico erróneo pues puede traer problemas devastadores para nuestros pacientes y es lo que queremos evitar pues con esta práctica normal. Epidemiológicamente, el dolor abdominal a nivel mundial es entre el 5 y el 10% de todas las causas en los departamentos de urgencias. Es la queja principal en las visitas de urgencias a nivel de Estados Unidos. Hacia el 2016, acá en Colombia, aproximadamente era el 8,6% de todas las atenciones en el servicio de urgencias y vemos que los datos epidemiológicos que nos dan bastante importancia en cómo es el enfoque y el manejo del dolor abdominal, hablan de que la tomografía abdominal, digamos que vino en un aumento en su uso con el fin, digamos, lograr captar y lograr diagnósticos mucho más oportunos con estos pacientes, llegando hasta un 30% hacia el 2013 aproximadamente en cuanto a su uso. Hay un estudio muy bonito epidemiológico del dolor abdominal semanal en los niños de Colombia que se realizó en Pasto, fue alrededor del 2015, donde habla de que semanalmente hasta un 39% de la población nariñense y en el suroccidente colombiano de los niños llegaba a presentar síntomas de dolor abdominal y que de estos hasta un 8,4% pues asistían a atención médica por parte pues, de sus mamás para llevar a los niños con el fin de ver cuál es la causa de este dolor abdominal. Recordemos que muchas veces la atención en los servicios de urgencias no se logra determinar una causa clara de dolor abdominal y de ahí la importancia de que tengamos todas estas herramientas diagnósticas para enfocar a nuestros pacientes. Entonces, en cuanto a definiciones, sabemos que el dolor abdominal agudo es una emergencia médica caracterizada por el dolor abdominal que se origina en el área abdominal propiamente, es de origen no traumático, es una emergencia quirúrgica más común, es una de las razones más frecuentes para ser referido a un departamento de emergencias desde niveles de menor complejidad a niveles de mayor complejidad y es la causa más común de ingresos hospitalarios no relacionados con trauma. Entonces, es importante hablar en cuanto a las indicaciones y contraindicaciones. La indicación para tomar un POCUS abdominal es básicamente la presencia de dolor abdominal en nuestros pacientes. Tenemos que recordar que dependiendo de las áreas donde el paciente indique el dolor, que es en la forma en la que nosotros tenemos que enfocar el estudio, hablamos de diferentes patologías que podemos evaluar y en cuanto a las contraindicaciones, pues no hay una contraindicación absoluta a menos de que digamos que la realización de estos estudios vaya a demorar o limitar la intervención quirúrgica de por lo menos de un abdomen agudo. Es importante pues aclarar que hay ciertas limitaciones como la obesidad marcada de nuestros pacientes, la presencia de abundante gas, presencia de heridas o vendajes sobre el área abdominal que pues interfieran en la señal del transductor. Entonces, digamos que no hay
indicación absoluta, salvo que un abdomen agudo no debe perderse tiempo con toma de estudios adicionales en nuestros pacientes. Para la preparación de nuestros pacientes utilizamos una sonda de ultrasonido curvilínea o una sonda de matriz en fase. Se puede hacer, digamos que con una sonda lineal para los casos cuando queremos evaluar apendicitis y en poblaciones pediátricas, y realizamos el preajuste del comando en abdomen. Entonces, la idea es que el paciente esté acostado al cúbito supino, donde vamos a realizar la evaluación propiamente, y ya en cada una de las patologías que iremos abordando, pues digamos, determinaremos cómo es, digamos, el paso a paso para la evaluación de estas patologías. Empecemos con colelitiasis y colecistitis. La colelitiasis se define como la presencia de cálculos biliares en la vesícula biliar. Ocurre aproximadamente entre el 10 y el 15% de toda la población adulta. Generalmente es asintomático en la mayoría de los casos, y cuando es sintomático, la mayoría de los casos, hasta un 95% de los casos, se debe a la presencia de una obstrucción del conducto cístico por un cálculo biliar, a lo cual pues vamos a denominar colecistitis. Recordar que la manifestación más común de la colecistitis aguda es el cólico biliar, que se define como inicio repentino de dolor en la región epigástrica en cuadrante superior derecho del abdomen, y el cólico biliar pues alcanza un punto máximo dentro de una hora después del inicio, y aquí es donde vamos a enfocar pues nuestro énfasis en el pocus abdominal. ¿Cómo vamos a evaluar entonces esta patología propiamente? El estándar de oro para el diagnóstico de colelitiasis sigue siendo el ultrasonido. Entonces, digamos que para empezar a hacer todo el paso a paso de cómo evaluar la colelitiasis y la colecistitis, iniciamos colocando la sonda lineal en la línea media epigástrica con el indicador orientado hacia la cabeza del paciente, línea media, y ahí probablemente ya vamos a ver lo que es la vena porta principal en el eje largo proximal, a donde se curva hacia el hígado. Como vemos en la imagen 2, ahí vemos el conducto hepático común colédoco y vemos la vena porta, ¿cierto? Posterior a esta primera imagen, lo que vamos a hacer es deslizarla lateralmente a lo largo del margen costal hacia la derecha del paciente hasta que se pueda ver claramente la triada portal, que está compuesta por la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar común en el eje corto. Y aquí se describe propiamente el signo de las orejas de Mickey Mouse, donde la cabecita está dada por la vena porta y las orejas dadas por el conducto biliar común y lo que es la arteria hepática propiamente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desde la primera posición de vena media ir deslizando lateralmente para ver la porta en este eje corto, y vamos a tratar de identificar estas estructuras con el fin de empezar a realizar nuestras evaluación propiamente de la vesícula biliar. En tercera forma, después de visualizar esta vesícula biliar, lo que tenemos que hacer es visualizar la fisura lobar principal, donde vemos que el cuello de la vesícula biliar está conectado a la fisura lobar principal, y lo que queremos hacer es buscar esta fisura lobar principal a la derecha de la pantalla, y vamos a hacer es girar la sonda en sentido horario, como se muestra pues en la figura. Voy a señalárselas aquí. Como se muestra en esta figura, lo que nosotros hacemos es girar la sonda en sentido horario de las manecillas del reloj, y lo que vamos a buscar es este signo de la exclamación, que digamos que donde vemos donde la vena porta sería el puntico del signo de exclamación, y lo que vemos la vesícula sería, digamos, el palito del signo de exclamación propiamente, y eso es lo que queremos evaluar. Ya en esta posición nosotros podemos medir el tamaño propiamente de la vesícula, y al mismo tiempo vamos a evaluar si hay o no presencia de cálculos en ella propiamente. Entonces, digamos que ese es el paso a paso de cómo vamos a evaluarlo propiamente cada una de la vesícula. Aquí es este ejemplo en la imagen donde vemos cuando ya tenemos el transductor mirando hacia el hombro izquierdo del paciente. Lo que ellos nos recomiendan es hacer un movimiento como de abanico desde hacia arriba hacia abajo, con el fin de visualizar todas las paredes de la vesícula y con el fin de pues buscar propiamente esa presencia de cálculos, que ya veremos pues propiamente cómo lo vamos a evaluar, ¿cierto? Otra de las alternativas que tenemos para evaluar este conducto biliar cuando se nos dificulta de pronto reconocer la anatomía propiamente es la presencia del Doppler color para distinguir entre el colédoco de la arteria hepática. Como pueden ver ahí en la imagen de la izquierda, en el
la vena cava inferior, vemos en el Doppler color y vemos la arteria hepática, que es el puntico que está señalado acá con el señalador rojito. Entonces, como vemos ver, nos da una señal de flujo, a diferencia que el conducto ileal común, el colédoco, no nos va a dar, y pues digamos que esa es una forma en la que nosotros podemos diferenciar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Esto es un eje corto, siempre tenemos que tratar de evaluar las estructuras con el fin de encontrar y posicionar la vena porta, y por encima de la vena porta vamos a encontrar el conducto colédoco, y aquí vamos a realizar una medición cuando queremos evaluar la presencia de si hay o no hay dilatación propiamente de la vía biliar, y aquí haríamos esa medición. Recordemos que el valor normal para el conducto colédoco es menor de 5, pero dependiendo de la población, se acepta valores normales que son menor de 7 milímetros, y que eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Mayor de eso, ya consideramos que hay una dilatación de la vía biliar, y ya les mostraré cómo se evidencia propiamente. Entonces, este es un video donde vemos propiamente ya la colelitiasis, que son acumulaciones altamente hiperecogénicas con sombra posterior dentro del lumen vesicular. Entonces, como vemos aquí, este es el lumen vesicular, y esta sería la alteración o la acumulación hiperecogénica que va a presentar una sombra posterior, y este es el signo característico que vamos a ver en los pacientes que tienen colelitiasis, ¿cierto? Y cuando estamos hablando propiamente de la colecistitis, hay unos signos característicos que tenemos que encontrar. Esta es la imagen de un paciente que tiene una vesícula biliar con presencia de cálculos, lodo biliar, engrosamiento en la pared posterior, y los signos característicos de la colecistitis aguda es una vesícula biliar que va a estar francamente agrandada, engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar más de 3 milímetros, ¿cierto? Y en este caso vamos a ver que también hay líquido pericolicístico, y es importante aclarar que ante estas imágenes hay algo que pues no hace parte propiamente de la evaluación de la vesícula, sino como de lo que no tenemos que buscar cuando estamos hablando de colecistitis aguda, que es el signo ecográfico de Murphy. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer presión con el transductor sobre, digamos, esta vesícula que vemos bastante dilatada y bastante inflamada. Y digamos que este signo tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de colecistitis aguda. Entonces, digamos que ese es el paso a paso de cómo debemos evaluar y qué es lo que nosotros vamos a buscar y encontrar en los casos de colelitiasis y colecistitis. Entonces, hablemos un poquito de la evidencia de esta patología propiamente. Este es un artículo, una revisión sistemática, donde lo que se buscó fue determinar cuáles eran esas características ecográficas que realizadas por un médico en el servicio de urgencias en POCUS para colelitiasis en relación con los síntomas de los pacientes que sugerirían un cólico biliar. Es un estudio que evaluó prospectivamente la presión diagnóstica de esta ultrasonografía realizada por emergenciólogo en el servicio de urgencia versus una ecografía formal realizada por radiólogos, y una tomografía y la resonancia magnética. Se incluyeron en este estudio aproximadamente 710 pacientes, donde, como podemos ver en los estudios, en los force plots de sensibilidad y especificidad, vemos que la mayoría de los cuadritos negros que nos indican pues las poblaciones de cada uno de los estudios se acercan con sensibilidades casi del 0.8 al 0.9, tanto para sensibilidad como para especificidad, lo que sugiere que el test tiene un buen rendimiento diagnóstico en este contexto, realizado focus en la para el diagnóstico de colelitiasis a la hora de evaluar estos pacientes. Y esta es un área bajo la curva donde nos indica un puntaje de 0.9, donde nos habla de que tiene una muy alta capacidad para diferenciar entre pacientes que presentan o no presentan colelitiasis. Es un estudio que es altamente preciso, realizado incluso pues por personal menos entrenado que un radiólogo. Y digamos que este estudio lo que nos sugiere es que en pacientes que presentan el servicio de urgencias con dolor sucesivo en cólico biliar, esta ecografía o POCUS se puede realizar para organizar tanto el seguimiento de estos pacientes y determinar si el paciente lo vamos a llevar a una conducta quirúrgica, o incluso si el paciente lo vamos a direccionar ya para la casa. Otro estudio que les traigo, pues hablando ya propiamente de las características que presenta el POCUS,
de la vía biliar, es este estudio donde nos evidencian pacientes con enfermedad de la vía biliar no complicada y nos evalúan como que cuál es la frecuencia y de los signos de los que nos mencionemos previamente a la hora de evaluar estos pacientes realizado mediante POCUS. Es un estudio retrospectivo donde se visitaron el departamento de emergencias entre el 2016 y el 2017 y entonces recopilaron esta información de cómo vamos a intervenir en los pacientes, cogieron a los pacientes, les hicieron el POCUS y definieron cuál de estos pacientes, después de hacerles el POCUS, se tomaban decisiones y con qué sensibilidad y especificidad, dependiendo de los signos que ellos encontraron, representaban un cambio en la conducta después de realizarles el POCUS. Y vemos que después de realizar el POCUS de la vía biliar, 40 pacientes de estos que realizaron el estudio, que fue aproximadamente el 58% de la población que se estudió, fueron referidos a cirugía. Entonces, como pueden ver, esto de la tabla 2 nos muestra las características diagnósticas de la ecografía de la vía biliar y cuál es la sensibilidad y la especificidad que tiene cada uno de estos signos presentes. Como pueden ver, el signo de morfismo sonográfico es el que más especificidad tiene para la hora de una colecistitis aguda, pero la principal recomendación que nos da, digamos, este estudio es de que el hacer un conjunto de hallazgos y clínica con los pacientes pues nos van a permitir tomar decisiones mucho más rápido en cuanto a la atención de estos pacientes propiamente que presentan con cólico biliar en el servicio de urgencias. Y un estudio hablando propiamente de la colecistitis, este es un metaanálisis que realizó hasta marzo de 2011, donde lo que hicieron fue identificar estudios de pacientes con sospecha de colecistitis aguda. Se incluyeron aproximadamente 57 estudios, donde digamos que ellos lo que nos muestran es en esta figura 4, como pueden ver ahí, que el ultrasonido tiene una buena capacidad para detectar esos casos que son verdaderamente positivos de colecistitis. Digamos que muestra consistentemente un buen rendimiento diagnóstico con una sensibilidad generalmente alta y una especificidad que puede ser un poco variable. Y digamos que estos hallazgos de esta revisión sistemática y metaanálisis lo que nos hacen es respaldar el uso del POCUS como la atención para el paciente con cólico biliar. Y vemos en la figura 6 cómo lo que hacen es una comparación entre el rendimiento entre la gammagrafía y la resonancia magnética con respecto al POCUS. Y obviamente, pues para ciertas patologías y esto, pues la resonancia tiene, digamos, una sensibilidad y una especificidad mucho mayor que la ecografía, pero la ecografía, digamos que los puntos de rendimiento y de eficacia para el diagnóstico de esta enfermedad son bastante aceptables y por eso la literatura todavía sigue siendo recomendada como primera línea diagnóstica en el entorno de urgencias. Siguiendo con el tema de la vía biliar que nos atañe, hablamos de dilatación de la vía biliar. En este tema particular, la dilatación de la vía biliar, el POCUS sí tiene una sensibilidad y una especificidad un poco negativa, pero digamos que la importancia o lo que nos diferenciar de si hay dilatación de la vía biliar intrahepática o extrahepática. Y lo que sí nos permite ver es de que cuando nosotros llegamos y vemos esta dilatación de la vía biliar propiamente, es muy probable que el paciente sí lo tenga y dependiendo pues el resto de contexto clínico y paraclínicos que tengamos del paciente, pues vamos a poder tomar decisiones mucho más rápido con el fin de agilizar el proceso de diagnóstico de nuestro paciente. Como pueden ver en la imagen del lado izquierdo, la imagen número A, en esta vemos una dilatación de la vía biliar intrahepática. Esta imagen se conoce como la dilatación, imagen en estrella o brazos de pulpo, por pues, su similitud con estas imágenes. Y esta del lado B es una dilatación de la vía biliar extrahepática, donde propiamente vemos una dilatación del coledo con una imagen en cañón de escopeta. Vemos la vena porta, la vena cava inferior y vemos el colédoco francamente dilatado y se presenta de esa manera, ¿cierto? Entonces, como ya habíamos hablado, la principal causa de dilatación de la vía biliar, el 95% es por coledocolitiasis. Se produce cuando los cálculos pues, se alojan propiamente en la vía biliar y digamos que obstruye el flujo de la bilis. Y entonces, ¿qué situación es importante con la coledocolitiasis? Que la mayoría de los casos pues son sintomáticos y van a requerir la extirpación de estos cálculos, ya que digamos que su presencia pues
puede condicionar a los pacientes a la presencia de una colangitis ascendente. Entonces, los pacientes generalmente con coleocolitiasis presentan un cólico biliar, ictericia obstructiva. Digamos que el límite superior, pues lo que ya habíamos hablado, está entre 6 y 7, pero si un paciente definitivamente tiene más de 7 milímetros de dilatación de la vía biliar, pues ya es bastante significativo y tiene una sensibilidad para pues continuar el resto de estudios que vamos a realizar. Como les digo, la evidencia del POCUS o la ecografía en dilatación de la vía biliar no es la mejor. Siempre en este caso particular tenemos que estar muy enfocados con las pruebas paraclínicas y los síntomas clínicos del paciente y pues probablemente debamos escalonar a otras pruebas con mucha más sensibilidad. Digamos que para dilatación de la vía biliar, aquí hay unos estudios propiamente. Este es un estudio que el objetivo principal era determinar si el diámetro de esta dilatación de la vía biliar medido por ultrasonografía, digamos que nos va a determinar complicaciones asociadas o patología normal en el paciente aparte de la simple colelitiasis. Un estudio que se realizó en 158 pacientes observacional, donde ellos evaluaron con POCUS, que es pues, bastante importante que ya hablemos pues, de POCUS de la vía biliar, y evaluó entre la dilatación de la vía biliar y la patología biliar cuál era la sensibilidad de estos hallazgos en dilatación de la vía biliar respecto a la presencia verdaderamente de esta dilatación medida por otros estudios de más especificidad como colangioresonancia. Como podemos ver, la sensibilidad fue bastante baja, fue un 23.7%, una especificidad casi el 77.9%, pero entonces ellos qué es lo que nos muestran es propiamente, y es en esta tabla azulita que tenemos aquí a la derecha, donde ellos lo que hicieron fue que si relacionaban esta dilatación de más de 8 milímetros, o sea, entre más dilatado esté el conducto biliar, más específico es para confirmar la presencia de esta dilatación y de continuar los estudios que nosotros tenemos con el fin de evaluar un paciente que tenga sospecha o no obstrucción de la vía biliar. Entonces, una especificidad bastante alta. Entonces, lo que nos permite es que en caso tal de que no viéramos esta dilatación, es probablemente que no haya una patología de dilatación de la vía biliar. Igual no es un valor o un parámetro que por lo menos en este caso específico deberíamos considerar para la hora de la dilatación de la vía biliar. Y este es otro estudio donde lo que sí hizo fue comparar la presencia de dilatación de la vía biliar con la presencia de dilatación de la vía biliar por colangiopancreatografía por resonancia. Entonces, en este estudio lo que logramos ver fue que la ultrasonografía detectó menos casos, pero aún así cuando lo logró hacer, digamos que fue una precisión muy alta para detectar una verdadera dilatación de la vía biliar y que definitivamente pues el estudio de elección para la evaluación de la dilatación de la vía biliar pues sigue siendo una colangioresonancia en la mayoría de los casos, ¿cierto? Entonces, como mensajes concluyentes para la evaluación de la vía biliar, la ecografía nos puede dar una información y digamos que dependiendo del contexto clínico en el que estemos evaluando a nuestros pacientes, la ecografía nos puede permitir, digamos, adelantarnos en tomar decisiones de que el paciente tal vez sí requiera estudios más complejos porque pues tal vez la causa sí está en la dilatación de la vía biliar y queremos descartar la presencia o no de cálculos propiamente, ¿cierto? El siguiente tema que estamos hablando el día de hoy en POCUS abdominal, hablamos de urolitiasis y hidronefrosis. El cólico renal ocurre con mayor frecuencia como resultado de una urolitiasis, es decir, la presencia de cálculos en el tracto urinario propiamente. Y la importancia del POCUS propiamente, más que a la hora de encontrar el lito o la causa de obstrucción propiamente, es que nos va a permitir encontrar esas consecuencias de esta obstrucción y esa hidronefrosis que va a ocasionar por el reflujo retrógrado que se produce hacia el riñón propiamente. Sabemos que entonces un paciente que ingrese al cuadro clínico con un dolor agudo, unilateral, severo en los flancos, que puede ser migratorio desde la parte dorsal hacia la parte anterior del abdomen, sospechamos la presencia de un urolitiasis y con el POCUS lo que vamos a hacer es evaluar si hay presencia o no de hidronefrosis. Digamos que estadísticamente entre el 3 y el 15% de los pacientes adultos pueden llegar a presentar un cólico renal durante toda su vida y
quiero que quede claro el énfasis de que el POCUS no tiene sensibilidad ni especificidad a la hora de evaluar, ni buenos valores predictivos a la hora de evaluar la presencia o no de cálculos, pero sí nos va a dar esa información a la hora de evaluar la presencia de hidronefrosis, que sería, pues, digamos, una de las complicaciones asociadas. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la presencia o no de hidronefrosis en el paciente? Siempre cogemos inicialmente una vista longitudinal. En la ecografía renal derecha apuntamos el indicador hacia la cabeza del paciente. Entonces colocamos la sonda en la línea medio axilar anterior o la línea axilar media, y lo que vamos a evaluar propiamente es centrar la imagen hasta evaluar el riñón completamente, y tenemos que identificar tanto el hígado como lo vemos aquí, como lo vemos acá, el hígado, y vamos a identificar cada una de las estructuras de la pelvis renal, la corteza renal, las pirámides renales, la pelvis renal, el seno renal, los cálices menores y los cálices mayores propiamente, ¿cierto? Entonces, la idea es identificar cada una de estas estructuras, como ven en la imagen. Digamos que es algo que tenemos que practicar bastante para lograr encontrar la imagen ideal para lograr identificar esto, pero digamos que con la práctica se logra hacer, y pues logramos identificar cada una de estas estructuras, ¿cierto? Y entonces después de eso vamos a ir a una vista transversal, donde lo que hacemos es girar el transductor 90 grados en sentido antihorario, y lo que vamos a hacer con esta vista es lo mismo: identificar lo que es la corteza renal, la pelvis renal y las pirámides medulares, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a hablar propiamente la hidronefrosis, sabemos que después de producir la obstrucción se produce una dilatación ascendente, y cada una, dependiendo del grado de dilatación que nosotros tengamos, pues va a ser un grado de hidronefrosis que nosotros vamos a evaluar. Entonces, este es la hidronefrosis grado 1, que es una hidronefrosis leve, que en este caso lo que se presenta es una dilatación propiamente sobre la pelvis renal, y esto se conoce como una pelviectasia. No hay dilatación de los cálices, la corteza renal está totalmente preservada, no hay atrofia propiamente del parénquima renal, ¿cierto? En el grado 2, después de ir de manera ascendente, ya vemos que hay compromiso de una dilatación tanto de la pelvis renal como de los cálices renales, conocidos como una pelviectasia y una caliectasia respectivamente, y digamos que aquí en este caso, cuando ya encontramos esta imagen, ya podemos hablar de una hidronefrosis grado 2, que ya es una hidronefrosis que pasa a ser más bien leve a moderada, y que ya hemos tenido una representación clínica en nuestros pacientes la mayoría de las veces. Y tenemos la hidronefrosis grado 3, donde tenemos todo lo que describimos previamente, que es la pelviectasia, las caliectasias, y específicamente ya vemos dilatación tanto de los cálices mayores como de los cálices menores, o sea, la dilatación se ve mucho mayor, y en la hidronefrosis grado 3 podemos ver un ligero adelgazamiento de la cortical del riñón, ¿cierto? La hidronefrosis grado 4, que es, yo pienso que es como la más fácil de identificar propiamente, hay un signo característico que se llama el signo de la garra de oso o la pata de oso, donde vemos que hay una dilatación total de la pelvis renal, de los cálices renales, tanto mayores como menores, y aquí ya empezamos a ver que presenta atrofia renal y pérdida de los límites entre la pelvis renal y los cálices propiamente. Entonces, estas son las imágenes que nosotros vamos a evaluar a la hora de identificar propiamente la presencia o no de hidronefrosis, ¿cierto? Entonces, ¿qué evidencia o qué tan específico es el POCUS para evaluar la presencia o no de la hidronefrosis? Que es lo que queremos hablar. Este es un estudio que se realizó entre julio de 2018 y diciembre de 2018, donde tuvieron 54 pacientes. Digamos que ellos lo que hicieron fue evaluar esos pacientes que tenían clínica de cólico renal, y evaluaban pacientes que ya tuvieran lesión renal aguda y que requerían el estudio de ultrasonográfico, pues como atención inicial. Y este estudio es bien interesante y muy bonito, en el sentido de que no solo nos muestra que el
POCUS es muy sensible y muy específico para evaluar la presencia de hidronefrosis, una sensibilidad del 90% con un valor predictivo negativo de casi el 99%, sino que también nos muestra cuáles fueron los tiempos entre la toma del POCUS por personal de emergencias, por personal entrenado en POCUS, por personal supervisor del proyecto y por propiamente los radiólogos instaurados. Y lo que llama bastante la atención es de que al comparar estos tiempos, vemos que el ultrasonido no solo acorta el tiempo diagnóstico, el POCUS no solo acorta el tiempo diagnóstico que tenemos de estos pacientes, sino que digamos que empodera al personal de emergencias de tomar decisiones en minutos que no vamos a tener que esperar horas para tomar una ecografía para evaluar si hay o no presencia de hidronefrosis en nuestro paciente. Y este es un metaanálisis con una revisión sistemática donde evalúa cuál era la sensibilidad y la especificidad propiamente del POCUS a la hora de evaluar la presencia de nefrolitiasis. Aquí es donde lo que pues, digamos que quise concluir desde el principio, el POCUS no tiene una muy buena sensibilidad ni buena especificidad para descartar o confirmar la presencia de cálculos en la vía urinaria propiamente. Entonces no debería ser nuestro estudio ideal a la hora de evaluar un paciente con cólico renal. Esto debería ser dado pues por una urotomografía que nos va a permitir, y es el examen que nosotros debemos escoger para evaluar propiamente el cálculo renal. Pero el mismo estudio y este mismo metaanálisis lo que nos muestra es de que sí tiene una muy buena especificidad y unos muy buenos likelihood ratio positivo, unas razones de verosimilitud positivas y negativas para la hora de encontrar la presencia de hidronefrosis que va de moderada a severa. Entonces digamos que como pueden ver, el POCUS en este tipo de patología lo que nos va a permitir ver es evaluar una complicación asociada a la presencia de la obstrucción de la vía urinaria y tomar decisiones respecto a qué vamos a hacer con esta dilatación propiamente, con esta hidronefrosis que tiene nuestro paciente. La última patología que vamos a evaluar es la apendicitis. La apendicitis es la urgencia abdominal más frecuente, representa casi 250.000 casos al año, una prevalencia a lo largo de la vida entre hombres y mujeres que varía entre 9 y 7% respectivamente. Los síntomas pueden ser inespecíficos y se solapan con muchas patologías abdominales, y digamos que me llamó bastante la atención en cuanto a la evidencia de que el POCUS es altamente específico para la presencia de apendicitis y debería ser como una herramienta de abordaje de primera línea para el abordaje ante la sospecha clínica de un paciente que tiene apendicitis. Quiero aclarar, digamos, que los estudios que le dan una muy buena evidencia a la realización de la ecografía del POCUS en pacientes con sospecha de apendicitis son dados en población pediátrica y en población de mujeres embarazadas, a lo mismo que en población que son muy delgados. O sea, en esa población ya les mostré unos estudios, es muy sensible, muy específico, incluso hay muchas guías que ya en población pediátrica hablan de que lo que debe hacerse ante la sospecha es la realización de una ecografía antes de pensar en escalar a otro tipo de estudio imagenológico. Entonces, para evaluar la apendicitis aguda o la sospecha de apendicitis, entonces siempre tenemos que hablar el punto de máxima sensibilidad. Lo que queremos hacer es de que el paciente nos señale a nosotros cuál es el punto donde más le duele al paciente, es decir, el punto donde él siente más el dolor, y ahí es donde nosotros vamos a colocar la sonda. Como les decía al comienzo de la charla, puede ser una sonda curvilínea, una sonda lineal, donde el paciente lo que va a hacer es vamos a colocar la sonda en ese punto, con el indicador hacia la derecha del paciente, y lo que vamos a tratar es de localizar esa estructura tubular que es compresible en el extremo, con un extremo ciego. Entonces, así es más o menos como se vería en ecografía, en un eje longitudinal, y después de identificarlo, el apéndice lo tenemos que evaluar tanto en el eje longitudinal como en un eje corto, y lo que tenemos que hacer es evaluar si tiene los signos característicos de la ecografía en apendicitis. ¿Cuáles son esos signos? Es un apéndice que no es compresible, que tiene una bolsa con un extremo ciego, que tiene un diámetro longitudinal mayor de 6 milímetros y tiene una pared simple que es mayor de 3 milímetros, la presencia, como en esta imagen, de
vemos un apéndice que está totalmente dilatado, más de 6 milímetros, con un signo de Diana propiamente. Incluso aquí podemos ver un poco del apendicolítico, el apendicolito que es hiperecoico, y este apendicolito puede presentar una sombra posterior, se ve mejor en un eje longitudinal. Y como podemos ver aquí, este es un apéndice dilatado, bastante dilatado, mide más de 6 milímetros, tiene las paredes engrosadas, más de 3 milímetros, y esos son los signos característicos que nosotros vamos a evaluar buscando los signos de apendicitis por ultrasonografía propiamente. Aquí vemos un apendicolito que tiene un diámetro, con un apéndice que tiene un diámetro mayor a 6 centímetros, aquí es 6 milímetros, perdón. Entonces, como pueden ver, estos son los signos y esto es lo que nosotros tenemos que evaluar. No solo evaluarlo en el eje longitudinal, sino también el eje transversal con el punto de lograr mediciones adecuadas propiamente. Entonces, aquí ya tengo la evidencia de cuál es la eficacia que tiene el ultrasonido para el diagnóstico de apendicitis propiamente. Esta es una revisión sistemática, también se realizó en el servicio de urgencias, también realizado por médicos del servicio de urgencias, y lo que nos muestra este force plot es que la ecografía tiene un buen rendimiento global en relación con patología con sospecha de apendicitis, una sensibilidad y una especificidad que supera el 80%. ¿Qué es la situación con esto? Que vemos que hay gran variabilidad entre los estudios, es bastante significativo, entonces el rendimiento diagnóstico va a depender mucho del contexto clínico, del operador, y digamos que nos quedan dudas respecto a en la población adulta si de verdad deberíamos pedir o no una ecografía para el diagnóstico de apendicitis, pero nosotros podemos utilizarlo como una herramienta en primera instancia a la hora de evaluar si el paciente tiene signos o no. Digamos que aquí vemos una área bajo la curva donde vemos que tiene una UC que es mayor de 0.9, que indica que la ecografía tiene, digamos, un diagnóstico muy alto para detectar apendicitis. O sea, si tenemos la presencia la presencia de estos signos que describimos previamente, digamos, podemos tener más certeza si lo combinamos con una clínica y una paraclínica de que el paciente sí probablemente tiene apendicitis, y tal vez evitarnos llevar al paciente a tomografía o otros estudios complementarios que pueden, digamos, demorar el manejo final del tratamiento que va a ser la cirugía propiamente en estos pacientes. Entonces, no recordar que esta es, digamos, el otro resumen donde habla de la sensibilidad propiamente por el grupo de médicos emergenciólogos. Es muy similar cuando lo hace el grupo de médicos de emergencias a como lo hace personal entrenado, a como lo hace el grupo de radiología, pero lo que nos acorta en este estudio es el tiempo que tenemos nosotros para tomar decisiones. La ultrasonografía para el diagnóstico de apendicitis en adulto tiene bastantes limitaciones. Los estudios, digamos que son muy heterogéneos, no son muy concluyentes. Tal vez nos hace pensar de solo una ecografía para diagnóstico de apendicitis, definitivamente no, pero en conjunto con clínica y paraclínicas, digamos que nos puede dar bastante orientación propiamente, ¿cierto? Y este es un metaanálisis, una revisión sistemática que salió en junio de este año. Este es muy interesante porque esto es en población pediátrica y en población de adolescentes. Y como pueden ver, en esta población sí hay una ventaja a la hora de utilizar la ultrasonografía versus la presencia de una tomografía. Digamos que lo que nos habla de que tiene una especificidad casi del 0.89 para el diagnóstico de apendicitis, para descartarlo o no. Entonces, digamos que las recomendaciones finales de ellos son que los pacientes a los cuales pediátricos, a los cuales nosotros vayamos a hacerles un POCUS que tengan clínica, si el paciente definitivamente no se hallan signos a nivel de la ultrasonografía, no descarta, pero si definitivamente no descarta totalmente la presencia de la patología, y probablemente tengamos que utilizar estudios complementarios como la tomografía, o ellos aquí incluso evaluaron la resonancia, y eso lo vemos propiamente por este gráfico de la derecha donde evaluamos el rendimiento entre todos esos 4 métodos de imagen, tanto la ultrasonografía, el POCUS, porque ellos no solo hablan de POCUS, sino que hablan de la ultrasonografía, la ecografía normal que hace el radiólogo en el área de imágenes, el POCUS, la tomografía, y como pueden ver, el POCUS es el rojito, es la línea rojita, donde vemos que
la capacidad que tiene el POCUS para determinar si el paciente, la capacidad que tiene el POCUS para determinar propiamente que el paciente tenga una apendicitis se puede ver bastante limitada, y que digamos que lo importante es de que en pacientes de población pediátrica es una herramienta rápida, accesible y útil, pero recordar que el rendimiento es inferior. Si tenemos un paciente que tiene clínica y tenemos un POCUS que tiene signos de apendicitis, podríamos decir que efectivamente y podemos tomar decisiones respecto a eso. Pero si le hacemos el POCUS y no tiene signos de apendicitis, no quiere decir que le vamos a dar salir al paciente, o que vamos a dejarle una observación, o que vamos a hacer otras cosas. O sea, definitivamente es una herramienta que nos va a dar información, pero no es el gold standard ni es lo que queremos hacer para el diagnóstico propiamente de esta patología. Para concluir un poco ya la charla, el POCUS es uno de los procedimientos diagnóstico inicial en pacientes con dolor abdominal. Puede contribuir significativamente a un diagnóstico más rápido de todas estas patologías, con un uso más racional en los recursos existentes, refiriéndome pues, a disminuir la toma de tomografías en los servicios de urgencias. El POCUS nos permite esa adecuada diferenciación entre pacientes que necesitan pruebas diagnósticas adicionales o tratamiento hospitalario. La evidencia muestra que el POCUS es sin duda el mejor método de examen adicional que conduce a un diagnóstico más rápido y preciso. En un paciente pediátrico con sospecha de una apendicitis aguda, un poco, lo que refería ahorita, un POCUS positivo es diagnóstico, pero si un POCUS negativo no es suficiente para descartar, y no podemos olvidar que tenemos que continuar los estudios imageneológicos con la tomografía o la resonancia magnética, y que el POCUS debería implementarse como un procedimiento rutinario en la práctica clínica, especialmente en los departamentos de emergencias y cuidados críticos, ya que nos puede proporcionar un menor consumo de tiempo y establecer nuevos estándares en la atención de nuestros pacientes. Muchas gracias. Esos es como los datos que querían, preguntas, dudas, los comentarios de los profes. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Muy bien la presentación y la información que mostraste. Enseguida te hago unos comentarios. Quería escuchar primero a los, bueno, primero al tutor de la conferencia, que vi que la revisaste con Carlos, y ahorita también al doctor Brian, que ha tenido pues un acercamiento bien interesante con la ecografía abdominal en su entrenamiento, para que nos dé su perspectiva con la charla que diste el día de hoy. Bueno, Carlos. Bueno, pues yo creo que la interpretación, sobre todo en el ultrasonido abdominal, tiene que estar muy sujeto pues también a la condición clínica del paciente, y vamos a ver que digamos lo que la falta, digamos lo de experiencia en este escenario puede llevar a malinterpretar los reportes, a veces confundir un ilion con un apéndice secal puede llegar a pasar, o incluso el colon se puede llegar a confundir con el apéndice por, digámoslo, esa falta de experiencia o de conocimiento que no, pues, no nos enfrentamos diariamente con esto. Creo que la patología de la vesícula es como la más factible y fácil de identificar, así como los estudios lo reportan, y creo que debería ser un resultado confiable que podríamos dar de la mano al cirujano, pues siempre y cuando se haga bien. Más que todo eso, pienso yo. No es fácil abordar un abdomen, y ya cuando uno se enfrenta a pacientes, sobre todo con índices de masa corporal elevados, pues ya se hace más compleja la situación, sobre todo el abordaje, y empieza como a generarle dudas a uno como en como en el concepto. Entonces sí, para mí la patología abdominal a través del ultrasonido requiere una experiencia amplia en ese sentido para la toma de decisiones, y, y ya, el resto pues lo que revisamos con Francisco estuvo pues muy bien. Gracias, Carlos. Brian, comentarios. ¿Qué opinión tienes sobre estas tres condiciones que parecen ser como las más frecuentes a las que nos enfrentamos en el escenario agudo?
Pues creo que pues, digo, como lo más relevante, pues detalles ya como minuciosos, pues como de Filigrana, pues en las evaluaciones de, en la parte del parénquima renal, ¿cierto? Pero en términos generales creo que es un enfoque, lo importante es lo que dijo el doctor Francisco, ¿cierto? Un examen enfocado al problema que estamos resolviendo, no un eco de todo el abdomen, sino bien enfocadito para responder la pregunta que queramos descartar. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta o comentario, puedan levantar la mano y les abrimos el espacio. Entonces, el punto, bueno, Juliet, a ver, abramos el micrófono a Juliet. Listo, Juliet. Hola, profe, buenas noches. Nada, Hola. Francisco, primero pues muy buena revisión, felicidades y pues que esto es como más como un comentario pues como adicional, como que o sea, lo importante de la ecografía abdominal, sí, o sea, del POCUS en la cabecera del paciente y utilizarlo como un quinto pilar del examen físico y que nos ayuda como que a abordar esos pacientes que nosotros tenemos como que la duda, por ejemplo, si tenemos un paciente y podemos incluso, por ejemplo, si estamos sospechando una patología emergente y le hacemos el POCUS y nos damos cuenta que realmente lo que tiene es una hidronefrosis por una por una urolitiasis o por una litiasis pues vesicureteral, pues ahí podemos descartar esa patología emergente y poderle hacer como encaminar de una manera más adecuada al paciente y darle el manejo que requiere de una manera temprana y hacerle un enfoque pertinente, que yo creo que ahí es donde nosotros marcamos la diferencia. Entonces, por eso sí es como importante de tratar de diagnosticar estas enfermedades que, pues como decía Carlos, que obviamente no es fácil, pues la ecografía abdominal, que es muy diferente al IFAS, pues no es fácil realizarla, pero sí es bastante importante y ahí es donde hace uno la diferencia cuando se tiene el gap de conocimiento, pues de que nos puede ayudar a clasificar esos pacientes y pues a poder como que enfocarlos, decir, listo, tiene una colelitiasis, listo, la causa del dolor lumbar es una nefrolitiasis, entonces se hace un diagnóstico más temprano y pues se aborda mejor al paciente. De acuerdo, buen punto ese, y creo que la discusión debe siempre orientarse es allí. Este tipo de escenarios del POCUS arranca es por el entendimiento del paciente y no de la imagen. Y creo que eso es lo que debe predominar siempre acá, porque uno responde es la pregunta de lo que clínicamente está pasando primero. Y es qué está pasando para ir a responderlo con un abordaje dirigido. Desde la imagen sí, pero con un abordaje dirigido. Y eso es lo que no se puede olvidar, que es lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Diferente a lo que puede pasar desde la perspectiva del radiólogo. Entonces, con el abdomen, y hago un poco de eco a lo que dice Carlos, el abdomen es muy difícil en términos generales, necesita mucha experticia y todos esos datos que ustedes vieron allí en pantalla, hay que cogerlos con mucho cuidado porque todos esos estudios, o en su gran mayoría, son con personal muy entrenado. O sea, si bien no son con radiólogos, son con especialistas de otras disciplinas, entre ellos especialistas en urgencias, es con personal muy entrenado. Por tanto, hay que ser muy cauto como uno interpreta eso. Eso es en primera medida. Segundo punto es esos rendimientos diagnósticos. Cuando uno habla de especificidad, ahí uno no está hablando de valor predictivo positivo, que suele uno confundirlo frecuentemente. Cuando yo estoy diciendo que algo estadísticamente es específico, yo lo que estoy hablando es que si no tiene los hallazgos que sugieren la enfermedad, el paciente está sano.
Vuelvo y repito, no estoy hablando de valor predictivo positivo, que es con lo que se suele confundir especificidad. Si yo encuentro que el paciente no tiene los hallazgos que sugieren enfermedad, quiere decir que el paciente efectivamente está sano. Eso es especificidad. Entonces, me devuelvo a lo de apendicitis. Especificidad, 96%. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía la pared gruesa, que no estaba gorda o engrosada la apéndice, que no tenía líquido perivesicular, que no tenía cambios en la grasa, que no se le veía el apendicolito. Ese quiere decir que de 100 pacientes que no tenían, pues que tenían esos hallazgos, es decir, que no tenían esos hallazgos, no tienen apendicitis. Eso es especificidad del 96%. No quiere decir que si yo veo los cambios de pared gruesa, apéndice grande, cambios de la grasa, líquido alrededor de la vesícula, del apéndice, es especificidad del 96% para tener la enfermedad. Ese es un concepto que se suele confundir mucho. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo leen esos estudios. Y el otro punto es que cuando uno ha hecho estos estudios, se da cuenta que entre el 30 y el 50% de los pacientes uno no le ve la apéndice, porque está en diferente localización a el sitio donde mostró Francisco, donde se hace el estudio para el apéndice, porque está cercana al hígado, porque está retrocecal, porque está en otra localización. Entonces uno se queda como mirando para el techo y bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos estudios de abdomen. Es diferente cuando usted vio la vesícula, o vio el apéndice, o vio los riñones y está seguro de lo que está viendo, para poder uno decir tiene o no tiene. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los estudios de abdomen. Entonces esta conferencia se termina cerrando en, se requiere mucha experticia, mucho entrenamiento, ¿sí? Y mucho cuidado como uno lo está interpretando. ¿Que puede servir? Sí, puede servir, pero hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado. Porque perfectamente, así como lo dijo Julio ahorita, no, súper, lo vi, le tiene el riñón gigante. Sí, pero si usted se enceguece en que ese es el diagnóstico, se le pasó un aneurisma roto de abdomen. Porque también llegó con dolor a nivel lumbar. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. Vuelvo y lo repito, mucho cuidado. Se requiere demasiada experticia y mucha clínica. ¿Listo? Ese es el mensaje que les quiero dejar en esta conferencia, que si bien los números son así de bonitos, es en personal muy entrenado. Entonces, mucho cuidado y mucha prudencia. Bueno, eso era lo que les quería dejar con esta actividad. Y no es más. Si no hay ningún otro comentario, entonces muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Gracias, Francisco. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Chao. Gracias, profe. Chao.